Hola chicos de segundo A, buenos días, soy Cloibet Sánchez, ya me conocen, su maestra de historia. Ya hemos trabajado juntos el ciclo anterior, ahora vamos a seguir trabajando con esto. Bienvenidos también al nuevo curso, a los chicos que ahora se incorporan a este grupo, tanto que venían del C, del D y algunos del C, y también a los de nuevo ingreso. La clase de historia, entonces ahora vamos a tener 2 sesiones durante la semana, como la mayoría de sus clases, donde la vamos a acompañar tanto de videos como de actividades también, y algunas veces nos iremos a ver la televisión para revisar los contenidos de la SEP. En este curso, ahora que vamos a trabajar, vamos a estar vamos a analizar mucho lo que es historia de México. Ciclo anterior vimos historia del mundo, en el cual veíamos lo que sucedía a nivel internacional. Ahora vamos a quedarnos solamente en el caso de México, no solo en México, principalmente la historia o las historias antiguas, las civilizaciones antiguas antes de la llegada de los españoles, cómo eran, cómo vivían los mexicas, los mayas, los toltecas, los tlaxcaltecas, los totonacas, etcétera. Cómo vivían, cómo era su forma de ver el mundo, cómo eran sus casas, cómo era su alimentación, qué es lo que hacían en sus tiempos libres, cómo adoraban a sus dioses, los pleitos que tenían entre ellos, etc. La llegada de los españoles, cómo es que comienzan con esta idea de las nuevas rutas que los va a llegar a encontrar o a buscar los nuevos territorios, lo cual los llevará a encontrar este continente principalmente americano y lo que hoy es México. Cómo se da esta lucha, este encuentro de los dos grandes mundos. Por una parte, los mexicas que se encontraban, los de civilizaciones prehispánicas, principalmente mexicas, que se encontraban en un proceso de evolución distinto, ¿no? A los españoles, que ya llegan pues con armaduras, llegan con armas de pólvora, etcétera, y se da este choque entre dos mundos y obviamente un solo ganador, que serán los europeos, y comienza entonces a cambiar todo nuevamente. Una guerra muy cruel, como la guerra de conquista. Después viene la instauración del virreinato, lo que vamos a conocer como la historia del México colonial, como la colonia, como el virreinato en la Nueva España, donde ese territorio se da dominado y conquistado y controlado por los europeos. Principalmente nos estamos enfocando en la colonia española. Después, y justo ahí es lo que vamos a ver, ¿no? Todo lo que pasó, el gran cambio, cómo se transformó aquel territorio de Mesoamérica a convertirse en la Nueva España, ya un territorio más moderno, un territorio ya más similar a lo que era Europa en aquellos momentos, en ese mismo periodo histórico. En la clase que íbamos a analizar, íbamos a checar el día de hoy, lo único que íbamos a platicar era obviamente del reglamento, tanto del reglamento de clase como del reglamento de nuestras actividades, o los lineamientos de nuestras actividades y de nuestros trabajos, etcétera. Pues ya lo saben, de manera general, pues hay que estar calladitos en clase, comportarse bien, van a ser las mismas reglas e indicaciones de otros profesores. Lo básico: cámara prendida, micrófono apagado, para que no se nos vicie el sonido y vernos nuestras caritas. No importa si nos acabamos de despertar, tenemos que vernos las caritas. Entonces, son prácticamente las mismas reglas. Les voy a poner aquí mismo en esta tarea, junto con este videito, 2 presentaciones, una sobre las reglas de clase y la otra sobre los lineamientos de las actividades, ¿no? Ahí se explica bien cómo vamos a trabajar con una libreta, de preferencia. Si podemos conseguir una libreta para la materia de historia, estaría súper genial. Si no, con una misma libreta para otras materias también, pero hay que organizar muy bien. Esa es la clave, organizar. Si vamos a tener una misma libreta con varias materias, solamente hay que organizar cada quien que tenga su parte, y no solamente una hoja y otra hoja y otra hoja. No, hay que organizar bien esas libretas para que después no nos sean un caos en pues dentro de todo
digamos, dentro de todo ya este caos que existe en esta nueva realidad que estamos ahora viviendo en cuanto después, antes, durante y después de la pandemia, y que obviamente tenemos que realizar y tenemos que llevar a cabo. No hay que hay que trabajar mucho todas las actividades. No podemos irnos por la sencilla, por la ligera de ya solamente porque son clases virtuales, hacer lo que queramos. No, hay que estar muy bien, hay que estar presentables, hay que estar en un espacio que nos permita trabajar y trabajar con lo que tengamos, no lo que sea que tengamos, y con eso tenemos que trabajar, no solamente dejarnos ir porque ya es lo que tenemos, sino con lo que tenemos hacer lo mejor que podamos tener o hacer en base a esas circunstancias. La clase, entonces, ya lo saben, historia de México. Hay que verlo, chicos, como una oportunidad de conocer nuestra historia, como una oportunidad de entender qué era lo que pasaba anteriormente o cómo México empezó a construirse. No, para poder entender lo que sucede en el México actual hay que saber cómo llegamos ahí, hay que saber cómo llegamos poco a poquito. No es como comentaba también en otros grupos, es como una serie. No, si nosotros vemos el último capítulo de la serie, no sabemos qué pasó, podemos entenderlo, pero así como nos va a faltar mucho background, no nos va a faltar mucho conocimiento de la historia, porque esos se casaron, porque si yo vi un capítulo donde se odiaban, o por qué están ahí, o por qué se va, o por qué se llora, o dónde está el otro, qué le pasó. Tenemos que seguir. Si nosotros vemos desde el primer capítulo y seguimos, vamos a entender la serie perfecto, ¿verdad? Entonces eso pasa con la historia. Para nosotros entender la realidad actual tenemos que saber qué es lo que pasó ayer, pero la historia del pueblo, la historia de México. ¿Por qué México es el país que es el día de hoy? Es porque se construyó de cierta manera, es porque siempre o porque ha tenido una gran historia que nosotros debemos entender. Nuestra historia mexicana y debemos de saberlo. Entonces todos los pueblos o el pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. La historia es cíclica, tiende a repetirse, y si nosotros no sabemos qué hizo nuestra historia, nuestro pueblo ayer, va a ser bien complicado que no cometamos los mismos errores del ayer. Entonces por eso es importantísima la historia. Se trata de comprender, se trata de analizar, se trata de saber en general cuáles son los distintos situaciones en cuanto a procesos y sucesos, no tanto fechas. Si va a haber fechas que vamos a tener que saber obviamente para relacionarlos o ponerlos en un tiempo y forma determinado, en una línea histórica, pero no va a aprendérnosla por aprendérnosla. Se trata de entender, de comprender, de analizar, de crearnos una conciencia histórica que nos permita conocer y entender el pasado de nuestro pueblo para conocer lo que es hoy y por qué es lo que México es hoy. No todo lo vamos a comprender desde por qué la tortilla es la base de nuestra alimentación, o por qué le ponemos de todo a la tortilla y son distintos platos, desde por qué el pozolito es el pozolito, por qué festejamos Día de Muertos, por qué muchísimas cosas. Lo vamos a entender ahora sabiendo y conociendo nuestra historia mexicana. Bienvenidos al curso, chicos, y nos vamos a ver pronto, así es que no se desesperen si no nos vimos las caritas el día de hoy. Les ofrezco una disculpa por eso, porque no estuvo en nuestras manos la actualización de la plataforma, entonces nos ganaron las tecnologías hoy, pero no se preocupen, no nos vamos a dejar. Entonces el día de la siguiente clase, no recuerdo muy bien cuándo los vuelvo a ver, pero en la siguiente clase nos vemos para seguir trabajando sobre esto. Vean por favor este videito, chequen los materiales que voy a subir. Son 2 presentaciones chiquitas nada más para que las lean y estén empapados y mañana poder empezar con nuestra siguiente actividad. Nos vemos, chicos, muy pronto.